Buenas noches. ¿Me Buenas noches, escuchan? profe. ¿Me escuchan? Buenas noches, profe. Sí, te ¿Sí? escucho ¿Sí? bien. Bueno, pensé que no me estaban escuchando. Bienvenidos Renato, Alejandro, María Luján. Bien, ya la profe va a estar dentro de un rato con nosotros. En la clase pasada nosotros estuvimos hablando de lo que es la tarea normal, cotidiana del docente cuando está en clase presencial. Y yo no quería cerrar este encuentro que tenemos sin hablar del gran desafío que fue para los docentes eh, planificar en la virtualidad, porque eso trajo consigo muchísimos desafíos, problemas que como docentes tuvimos que superar. Y tenemos que tener en cuenta de que este modelo educativo ya vino para quedarse. Entonces nosotros no tenemos como docentes que ignorar que ante cualquier situación vamos a tener que dar una clase virtual, vamos a tener que grabar un video, un podcast, y ustedes conocen esos recursos. Así que eh, era muy importante que nosotros también escuchemos qué recursos brindó el Ministerio de Educación y Ciencias a los profesores, cómo se plantearon esas clases virtuales. Y ustedes seguro que tienen hijos, sobrinos, amiguitos de la cuadra y vieron todas las dificultades que tuvieron estos chicos para poder seguir estudiando y los profes para comunicarse con ellos. Así que ese es el objetivo de este encuentro, que nosotros podamos hablar desde la experiencia de la profesora cómo trabajaron en psicología. En la unidad 7, en los materiales de lectura, hay muchos documentos, no se vayan a asustar, pero la profesora compartió con nosotros algunos modelos de planes que el Ministerio de Educación y Ciencias depositó en la plataforma que ellos utilizaban para que sirva como modelo. Y el docente tenía que bajar eso, analizar y ver si podía llevarlo a cabo, porque siempre tenemos que tener en cuenta el contexto en el cual trabajamos. Si nosotros no tenemos en cuenta el contexto, nuestra planificación no está acorde a la realidad. Así que nosotros tenemos que siempre, antes de dar una clase, atender cuál es la realidad de mi escuela, de mis chicos, de los recursos tecnológicos con que cuenta la escuela, de los recursos bibliográficos. Hay escuelas que tienen una biblioteca bien equipada, los chicos pueden acceder a bibliografía sobre el tema, entonces es fácil trabajar. Y otras veces nuestros colegios, nuestras escuelas no tienen esos recursos, y ¿qué hace el profesor? Tiene que hacer fotocopias, tiene que preparar pequeños materiales de lectura, entonces se ingenia el profesor. Bien, ¿están visualizando? Denme el ok. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, perfecto. Bien, plan de contingencia en tiempos de pandemia. El Ministerio de Educación y Ciencias utilizó esta plataforma Aprendizaje MEC EduPE y tu escuela en casa, y allí iban depositando los materiales preparados por otros profesionales, pero del mismo área, para que los profesores puedan bajarlo, analizar, discutir en grupo si es que hay un equipo de trabajo y luego tomar las decisiones.
El enfoque que nos deja la pandemia, enseñar en casa. Y enseñar en casa es todo un desafío porque primero los niños y los jóvenes no tienen la disciplina de estar frente a una pantalla para estudiar. Están frente a la pantalla si es que van a jugar, si van a ver algún video, pero para estudiar no estamos preparados todavía. Por eso que nos cuesta. Ustedes se dan cuenta que a ustedes también les cuesta participar, contar sus experiencias. Por eso seguimos diciendo que la presencialidad es mejor. ¿Por qué? Porque quizás nos sentimos más obligados a participar. Sin embargo, cuando estamos detrás de la cámara, es como que estamos escuchando nomás y somos más pasivos. Bien, la pandemia nos llevó a modificar nuestras rutinas y hábitos. Hoy hablaba yo con algunos profesores de otras facultades y me decían, nosotros implementamos que prendan obligatoriamente la cámara. Y eso es también como coaccionar un poco al estudiante y a veces no se sienten a gusto en la clase y nosotros tenemos que sentirnos a gusto cuando estamos trabajando en el aula. Lo que hacíamos meses atrás en nuestros lugares de trabajo o los negocios, en las aulas, ahora todo lo hacíamos desde nuestras casas. Entonces, ¿cuál era esa razón desde el año 2020? Protegernos contra el virus. Hoy también yo estuve viendo las informaciones y la OMS dio una buenísima noticia de que nos estamos despidiendo del virus, pero eso no significa que no vendrán otros, ¿verdad? Con todo este desequilibrio climático, entonces nosotros podemos esperar en cualquier momento una pandemia nuevamente. Y esto ha supuesto una serie de retos para todos, pero también nos ha llevado a aprovechar las herramientas que tenemos al alcance de nuestras manos para continuar con nuestras actividades cotidianas. Es así que el MEC implementa Tu Escuela en Casa a través de canales de televisión y plataforma de recursos digitales. Tu Escuela en Casa es una plataforma de recursos educativos que permite a docentes y estudiantes el desarrollo de las clases utilizando únicamente un teléfono celular. El problema que nosotros encontramos con esto fue que en algunos hogares solamente mamá o papá tenía un teléfono celular y eran 2 o 3 hermanos y tenían que utilizar todos. Entonces, ¿qué tenía que hacer el profesor? Y el profesor tenía que tener un plan B. Y así fue que él iba dando directivas de que retiren las fotocopias, luego entreguen las tareas hechas. Alguna estrategia tiene que buscar el profesor. Y yo como docente puedo decir que el gran mérito nuestro en época de pandemia es que aseguramos el servicio educativo. Bien o mal aseguramos. Ustedes están hoy en segundo año, terminando prácticamente el segundo año. ¿Por qué? Porque los profesores asumimos el desafío, la institución asumió y no perdieron el año escolar y en este caso el año académico. El MEC implementa la herramienta de difusión a través de los medios masivos de comunicación y ustedes habrán visto que los contenidos pedagógicos fueron también compartidos a través de los canales de televisión, Paraguay TV, ABC TV, complementando así la plataforma educativa.
La plataforma educativa corresponde a la herramienta de acceso, la cual posibilita la descarga de materiales y recursos educativos por medio del sitio aprendizaje.mec.edu.pi. La segunda es la herramienta de interacción con la que por cada aula física se puede crear también un aula virtual a través de Microsoft Teams, permitiendo que el docente interactúe de forma dinámica con los alumnos. Y esta utilización costó muchísimo porque los mismos docentes no manejaron el aula virtual y había mucho problema para el acceso. Tanto la herramienta de acceso como la de interacción cuentan con el acceso liberado por las compañías telefónicas. Es decir, el usuario no consume su paquete de datos al ingresar a las mismas. Pero, como les dije, el gran problema fue que en los hogares no existía un teléfono o una computadora para cada alumno, para cada niño o joven, y ahí tuvieron muchos problemas los profesores. Bien, si nosotros sí. Permiso, profe, buenas noches. Yo creo que no solamente la cuestión del teléfono fue el problema acá, sino también el acompañamiento mismo de sus padres, porque muchos chicos y en experiencias, ¿verdad?, vividas por vecinos o amigos no saben leer, pasaron de grado sin saber leer, sin saber sumar. Hubo demasiadas falencias que no pudieron, no sé si, como usted siempre dice, ¿verdad? O sea, como se dice, fue algo plan piloto, que obviamente nosotros no estuvimos preparados para una pandemia, pero tampoco el sistema en sí no ayudó para que los chicos puedan avanzar, y tampoco al finalizar la pandemia en sí, no se hizo una evaluación para visualizar el nivel en el que terminaron los chicos, por ejemplo, que pudo haber sido una buena estrategia por parte del MEC, de los profesores mismos, de los docentes quienes asumen las horas cátedras o materias, etcétera, ¿verdad? Sí, Porque al fin y al cabo, el docente que recibe al chico que pasa de grado es el que se queda con el problema del año anterior. Entonces no se hizo un buen trabajo, no se hizo una evaluación que ayude al chico para ver en qué se le puede enfocar más algo para que pueda saber leer, por ejemplo, ¿verdad? O sea, que ayudarle un poquitito a reforzar esa materia que no sabe o que no supo afrontar durante la pandemia. sí. Eso también yo creo que pudo haber sido una de las desventajas que hubo acá, ¿verdad? ¿Con quién estoy hablando? Porque no les veo. ¿Quién habla? Idalia, profe, ¿qué tal? Idalia, Buenas muy noches. bien. Sí, me pareció que eras. Bueno, sí, Sí, la educación es muy compleja. Nosotros, el problema educativo es muy complejo en nuestro país. Y ustedes que son mamás, papás, tíos, se van a dar cuenta de que primero el contexto, nuestra escuela, nuestra educación adolece de muchas falencias, sobre todo en infraestructura. Por eso que no podemos decir que haya equidad en el sistema educativo. Hay escuelas muy pobres que no tienen lo básico y que reciben niños con muchas carencias nutricionales sobre todo. Y nosotros, ustedes no están en el nivel de escolar básica ni inicial,
pero yo voy a contarles que en esos niveles que estudiamos en ciencias de la educación, sí el MEC estableció ciertas capacidades que tenían que ser retroalimentadas y solamente se trabajó con la lengua castellana o guaraní, según sea la lengua materna, y matemática. Y luego, desde mayo, después de una evaluación, luego de la nivelación, ahí recién se empezaron a desarrollar las capacidades que correspondían a este año. O sea que se hace ese trabajo. Hablo por la educación inicial y escolar básica. De hecho, ustedes van a ser docentes y todos trabajamos con esta realidad. La familia no acompaña en general, porque por supuesto siempre hay excepciones. La educación de los niños y de los jóvenes. Por eso que la tarea del docente es muy comprometida, es muy arriesgada, porque se deja todo sobre el docente. Y nosotros tenemos un eslogan que viene desde la Reforma Educativa 1992 que dice educación, compromiso de todos. Y distamos, pero estamos lejísimos de eso. La educación siempre fue compromiso de algunos padres que asumen ese compromiso y lo pueden hacer porque hay otros que quieren acompañar, pero o no les da su preparación académica, porque hoy día es muy desafiante las tareas que tienen que hacer, por ejemplo, las propuestas pedagógicas. No cualquier padre puede acompañar. Y otros porque tienen que salir a trabajar muy temprano y volver a la noche y ya no les da el tiempo físico. Así que el problema educativo es muy complejo. Pero ahora estoy viendo que la profesora ya está con nosotros. Con los jóvenes ocurrió otra realidad, porque yo siempre estoy muy atenta a lo que ocurre en la educación y está ocurriendo con ustedes, porque nosotros como profesores universitarios también estamos un poco preocupados por la formación que están recibiendo. Entonces, ocurre esto, hay muchos jóvenes que se tienen que hacer cargo de su educación desde la media ya y tienen que trabajar para eso. Entonces, ¿qué hicieron los jóvenes? Ya que tenían el tiempo, empezaron a buscar un trabajo. Esa es la realidad con la que estamos trabajando. Los que tienen la oportunidad de que sus padres paguen sus estudios, se queden en la casa y puedan hacer las tareas, es ínfimo es el número de jóvenes que pueden tener esa asistencia. La mayoría trabajó durante la pandemia y está trabajando en este momento. Y ustedes no sé si se conocen entre ustedes, pero aquí también hay muchos jóvenes que están trabajando y nos preguntamos nosotros ahora ya en la facultad, cuando nos dicen que no pueden asistir a una reunión o no pueden venir un día presencialmente, ¿qué van a hacer cuando el año que viene ya volvamos a la presencialidad? Entonces, todo eso, esas situaciones son situaciones que nosotros como docentes tenemos que ir atendiendo. Y para eso está la planificación. ¿Por qué ya estamos hablando ahora de esa situación? Porque nosotros tenemos que pensar cómo vamos a recibirles el año que viene. Y sabemos que también vienen con muchas deficiencias en su preparación. Van a tener que ponerse las pilas para poder nivelar otra vez la formación. Lo mismo ocurre con los alumnos del nivel medio. Entonces ahora ya le paso a la profesora Elisa para que ella nos cuente en relación. ¿Escuchaste, Elisa, lo que dijo la compañera Idalia? Sí. Sí, bueno, entonces. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profe Buenas Raquel. tardes. Nada, quiero pedirles disculpas
tuve un inconveniente en la parte informática, así como la pasada estábamos diciendo, son situaciones que no podemos manejar. Tuve problemas con el internet y me costó por eso entrar, así que les pido disculpas por la tardanza. Sí, estuve escuchando lo que la alumna Idalia estaba contando, ¿verdad? Y así como usted pudo explicar, manejo lo que es el tema del nivel inicial, de cómo estuvieron trabajando. En el nivel inicial tuvimos la etapa de aprestamiento, donde los chicos empezaron otra vez de cero más o menos para poder adentrarse a lo que es la malla curricular, y el nivel inicial, el primer ciclo al menos fue todo un desafío. Los que estaban en el segundo grado tuvieron que hacer otra vez el papel del primer grado, los que estuvieron en el tercer grado tuvieron que hacer el papel del segundo grado para volver a equilibrar en ese proceso, ¿verdad? Tuvimos un proceso donde los docentes inclusive se sentían cansados, agotados, porque ya estaba fuera de control muchas cosas. Había muchos niños que vinieron rebeldes, vinieron con conductas inadaptadas después de ese año de dos años de encierro, y fue un desafío para muchos docentes. Y en el nivel medio, que también me toca trabajar, también fue todo un desafío. Tuvimos jóvenes desinteresados, tuvimos jóvenes irresponsables, como también había jóvenes que les desesperaba su educación, que decían: yo no aprendí nada, no sé ni cómo pasé, estoy desesperada, profe, yo no sé qué quiero estudiar, yo vine acá por venir nomás. Estaban muchos jóvenes desorientados, pero sí tuvimos también una etapa de nivelación, que fue una etapa donde nosotros evaluamos a través de una prueba diagnóstica para saber cómo ellos están. Pero fue todo un desafío otra vez el retornar, o sea, el volver a clase, ¿verdad? Eh, y sé que muchos docentes inclusive estaban desesperados, ¿verdad? Haciéndose esa pregunta: ¿será que estoy haciendo bien mi trabajo? ¿Será que está llegando a mis alumnos lo que quiero decir? Porque vinieron muchos jóvenes desorientados, sin rumbo prácticamente. Así como dijo también la profe Raquel, hay muchos jóvenes que durante 2 años de pandemia decidieron buscar trabajo. La semana pasada estuve en una capacitación la semana pasada se recordó el año de o sea, se recordó en el Paraguay la alfabetización, la escuela para jóvenes y adultos. Y una de las historias fue esa, ¿verdad? Que me contó el joven que él ya desde este año retomó la alfabetización porque ya no pudo retomar su clase porque está trabajando. Y me dice: me conviene más, profe, trabajar de día, trabajo y de noche vengo a estudiar, me dijo. Y él era un alumno aplicado que iba al colegio, y cuando empezó la pandemia él decidió trabajar. Entonces eso también tiene que ser un claro ejemplo, ¿verdad? De que cuando decida él volver, que ya va a ser en la universidad, ¿verdad? Ya tiene que saber cómo organizarse, como estaba diciendo también la profe. El año que viene me imagino que ya ustedes van a volver, ya van a tener sus clases presenciales, entonces ya tienen que estar preparados. Eh, Tenemos, por ejemplo, lo que fue el año pasado, que fueron ya también las clases híbridas, que en muchas instituciones se llevó a cabo esa técnica, ¿verdad? Había semanas en que nos íbamos, había semanas en que dábamos de forma virtual. Tengo entendido que también están de esa manera en la facultad. ¿Es así, profesora Raquel? Sí, acá en filosofía solamente está autorizada la práctica profesional, ¿verdad? Pero yo estoy en otra facultad y ahí sí tenemos un porcentaje de clases presenciales y otras de clases virtuales. Creo que era la mejor forma, porque uno tiene que ir adaptándose de vuelta a volver a la facultad, y cuesta un poquito. A nosotros los profesores nos costó volver otra vez a enseñar también. Yo el primer día me quedé prácticamente sin voz después de 4 horas de clases, y conste que antes hablaba desde la mañana hasta la noche y no perdía la voz. Dije: estoy fuera de entrenamiento. Así que
todos vamos a tener que reorganizar nuestras vidas. Muchas facultades ya están, incluso los exámenes ya son presenciales, porque es difícil exigir cuando no sabemos nosotros si realmente estamos llegando a los alumnos en forma. Así que todo como que baja un poco de exigencia, y estando en la presencialidad sí podemos hacer un seguimiento más de cerca de cómo van avanzando los estudiantes. Yo por ahí veo y comparto lo de Idalia, pero ustedes como futuros psicólogos y también docentes van a tener varios desafíos. Como docentes, el docente tiene que solucionar el problema. Aquí no hay, y el que no está preparado para enfrentar el desafío y no tiene que ser docente. Siento decirles, hay mucha gente que dice yo no nací para enseñar, yo no quiero enseñar. Y a mí me parece excelente que digan eso, porque uno cuando entra a un aula ya entra para tratar de enfrentar todo lo que se presente. Y como psicólogos van a tener muchísimo trabajo en la conducta. Yo hablé con muchos profesores del nivel medio, los chicos están inatajables. Así que ustedes estudian ambas cosas, estudian la docencia y estudian la psicología. Y tienen que ser bastante valientes para poder trabajar esa conducta. Y cada nivel es diferente. La profe Elisa tiene la suerte de tener la experiencia en todos los niveles. Algunos optarán solo por el nivel medio. Cada nivel es diferente. Yo no puedo tratar a los niños de inicial como les trato a los de escolar básica, a los de media, que ya están con otra perspectiva, a veces con otras responsabilidades. Así que todos vamos a hacer el esfuerzo de regresar el año que viene a la presencialidad, que para nosotros, estoy a favor de la educación virtual, pero para nuestro país todavía tenemos muchas limitaciones, y la primera es la conectividad. ¿Ven lo que le pasó a la profesora Elisa? Y nos pasa a todos. Entonces, primero hay que asegurar la conectividad y los medios, la computadora, y luego entonces entrenarnos en la disciplina de la clase virtual, que exige muchísimo también de cada persona. Bien, seguimos. Bueno, durante la pandemia tuvimos una exigencia por parte del ministerio, donde teníamos el alcance de una plataforma digital, ¿verdad? Donde podíamos acceder a nuestro plan diario, que ellos le llamaban, ¿verdad? Y era un plan diario a nivel nacional, o sea, todo el plan diario que lanzaban ellos en el día era a nivel nacional, en todo el país se podía contar con ese plan. Ese plan diario también podían acceder los alumnos, o sea, existían dos tipos de planificación dentro de la plataforma, el plan diario para el docente y el plan diario para el alumno, porque el docente, al estar trabajando con esa planificación desde la plataforma, también a la par el alumno tenía que estar trabajando, y eran modelos acorde al plan anual, ¿verdad?, que todos teníamos, pero sí había mucha variación. En mi caso particular, por ejemplo, voy a hablar desde mi experiencia. Yo la plataforma utilicé las veces que necesitaba temas particulares nada más, ¿verdad? Porque justamente yo continuaba las clases dando de forma virtual, entonces no tuve un retroceso, porque muchos docentes, cuando empezó toda la pandemia, se tenían que ingeniar, muchas veces algunos docentes no tenían esa posibilidad de la parte tecnológica, no manejaban las computadoras, algunos docentes inclusive por teléfono, por WhatsApp, le enviaban a los alumnos, entonces estancaba un poquito el proceso del plan anual del docente.
Sin embargo, en mi caso particular, sí, yo estaba al día con ellos, entonces yo ingeniaba mi planificación diaria, yo planificaba solamente las veces que necesitaba utilizar. Pero sí, mis otras compañeras sé que les ayudó muchísimo, les facilitó muchísimo la plataforma. ¿Por qué? Porque diariamente ellos iban imprimiendo y ya ellos alzaban eso en el grupo. Normalmente se manejó en grupos de WhatsApp, como también algunas plataformas digitales, como por ejemplo el Classroom. Ese es lo que más se utilizó en algunas escuelas, ¿verdad? Y a los docentes también les facilitó mucho esa plataforma porque era muy fácil de manejar. Se tuvo una capacitación inclusive el año pasado. De hecho, que durante esa pandemia que fue donde estuvimos más cerrados en esa época, no, estábamos muy perdidos. Me acuerdo que muchos docentes se desesperaron, colapsaron, algunos docentes tuvieron estrés porque estaban desesperados, había una sobrecarga de actividades, mucha presión de parte de los padres, de los alumnos, el docente. Entonces hubo muchas cosas. Sí, el que ahora dice la compañera también es el que se utilizó mucho, ¿verdad? El Team, creo que se le dice. En esa plataforma, por ejemplo, sé también que día a día los docentes iban alzando, los alumnos iban ahí. La diferencia también fue que en ese año que empezó la pandemia, los alumnos prácticamente no entregaban su trabajo porque no sabían cómo facilitarlo. Y ahora era solamente fotos, la profesora descargaba las imágenes, puntuaba la planilla y hasta ahí. El año pasado sí ya se modificó, los alumnos tenían que entregar en la plataforma, se entregaba, y cuando el ministerio lanzó también esta plataforma, sí ya era con entrega, era sacarle fotos, o si no, desde la misma plataforma se completaban los ejercicios y ya se alzaba de vuelta. Entonces ahí se le chequeaba al alumno. Luego, cuando se completaba la parte teórica, ya la profesora se organizaba para la planificación de especializar. Eso normalmente se hacía por Classroom, o normalmente también se hacía por Zoom, ¿verdad? Cuando el docente ya planificaba para socializar ese tema. Y algunas veces se hacían sus encuentros, encuentros virtuales, pero eran muy escasos, porque justamente así como explicó la profe Raquel, ¿verdad? Si vamos a irnos en lo que es la parte socioeconómica, ¿verdad? El Paraguay todavía no está preparada para tener clases virtuales por horas y horas ni nada, ¿verdad? Porque justamente hay muchos niños de escasos recursos, habían muchos jóvenes, por ejemplo, que vivían lejos, de que el internet no llegaba con buena señal, o sea, eran muchos factores que impedía otra vez que la educación sea así, el 100% para que llegue al alumno. Entonces el docente lo que hacía es adaptarse otra vez de vuelta a ese alumno, porque justamente algunos no podían, entonces era muy injusto que el docente esté explicando y que vaya avanzando y que otros alumnos no puedan, no tengan ese acceso. Entonces el docente se ingeniaba para acomodarse otra vez al alumno. Lo que hizo también la pandemia fue de que a muchos docentes hizo que sean flexibles, de que tratemos de adaptarnos también a este cambio que todos vivimos, porque realmente fue un cambio para todos. Imagínense de estar dando clases un lunes, el martes ya todos estábamos encerrados en nuestra casa, con miedo, con pánico, con psicosis, un montón de cosas que se nos generó de la pandemia, ¿verdad? Y después que no sabíamos qué iba a pasar, la incertidumbre de que si continuamos, de que si no continuamos, todo eso era algo muy confuso para todos. Entonces, nosotros somos seres humanos, no somos máquinas. En algún momento tuvimos nuestras debilidades en cuanto a lo que son las clases virtuales, que es común porque era algo nuevo para nosotros. En otros países, por ejemplo, las clases virtuales ya fue algo normal, de hecho que ese era un plan B para ellos, ya fueron todos a cuarentena. Bueno, entonces continuamos con las clases virtuales, ¿verdad? Para nosotros no,
para nosotros fue el encierro y qué hacemos, a dónde vamos, será que va a continuar, estábamos todos muy confusos, millón de cosas que se generaban, el ministerio mismo, o sea, la cabeza de nosotros los docentes, de lo que es la educación en el Paraguay, ellos estaban confundidos, ellos estaban desorientados, un día sacaban esto, un día estaban acá, hacían plan piloto, no funcionaba, dejaban de hacer esto, o sea, demasiadas muchas cosas y por un lado aprendimos también, porque gracias a eso, por ejemplo, hay muchos docentes que se capacitaron, que se pusieron las pilas y empezaron a actualizarse. Hay muchos docentes que, por ejemplo, después de esta pandemia se sientan frente a una computadora y manejan, por ejemplo, porque anteriormente no hacían eso, nunca ni se les pasó por la mente, por ejemplo, usar una computadora y la plataforma institucional era así un susto para muchos, ¿verdad? Pero sí, después ya fue algo que les facilitó muchísimo. El ministerio también, en aquel entonces, cuando todo era muy cerrado, estábamos todos en la casa sin salir prácticamente, lanzó una plataforma que era mi escuela en casa, se transmitía por medio de televisión, radio, donde ellos trataban de alzar, por ejemplo, tutoriales. Tenemos profesores que se capacitaron para eso y empezaron a hacer programas de televisión. Tenemos un casupeño, por ejemplo, que estuvo muy activo, es un profesor de matemáticas, que él durante todas sus clases, por ejemplo, él grababa y se iba a la televisión, explicaba matemáticas para sus alumnos, ¿verdad? Para que de alguna u otra manera llegue la educación a los jóvenes. Y siempre me preguntaron, ¿verdad? ¿Qué pensaba de lo que fue la clase durante la pandemia? Y mi respuesta siempre fue, se hizo lo que se pudo. Se hizo lo que se pudo y hasta donde podíamos también nosotros los docentes, ¿verdad? Porque la educación no terminó, no es que nos quedamos estancados ni nada, al contrario, continuó. Lo que sí fue que nos agarró de sorpresa, pero se hizo lo que se pudo. Y de alguna u otra manera, algunos chicos, y sé que muchos dijeron, por ejemplo, pasaron, puedo pasar nomás, completaron y pasaron, y sí, ¿verdad? Justamente ese error fue lo que ahora estamos viendo nosotros en los jóvenes, en los chicos, ¿verdad? Que les cuesta mucho. Pero también detrás de eso viene el acompañamiento de la familia. Eh, yo que trabajo en el nivel inicial y en el primer ciclo, digo yo, puedo darme cuenta de eso, ¿verdad? De que hay muchos niños que empezaron de cero otra vez, pero con el acompañamiento familiar remontaron en esta segunda etapa. Hay niños que, por ejemplo, ya leen, ya escriben. En la primera etapa sí fue todo un desafío para muchos, ¿verdad? El volver a adaptarse, el acostumbrarse a socializar, a estar en la clase con 20 niños, que una profesora se enfrenta a nosotros, nos está explicando, fue todo un desafío. Pero en esta segunda etapa sí ya están despiertos, pareciera lo que en esta segunda etapa nos despertamos y dijimos, sí, ya, estamos otra vez de vuelta acá y ya estamos retomando. Y eso le está pasando a los niños, le está pasando también a los padres y a los adolescentes. A los niños digo porque a los niños les costó mucho el desapego de la casa, de los padres. Y los padres también, ¿verdad? Porque a algunos padres les costó separarse de sus hijos y ahora otra vez están otra vez con todas las pilas de querer ayudarles, porque hay algunos papás que como tarea no hacían con los niños, no se sentaban a mirar qué es lo que les faltaba a ese niño o completaba él nomás ya por el niño y todo eso ahora ya no. Estamos otra vez en la normalidad, vamos a decir. Y en los jóvenes también la misma cosa, ¿verdad? Esa primera etapa fue todo un desafío. Con decirles de que uno de mis alumnos me dijo, profe, no sé cómo se agarra el lápiz, me dijo. Y le miré así, ¿en serio me dice, sí, profe? Yo no sé cómo se agarra un bolígrafo, escribo todo mal, o sea, se perdió hasta la motricidad en ese entonces, ¿verdad? Pero ahora sí, en esta segunda etapa remontaron, están con todas las pilas, inclusive para el examen, están así ya más despiertos, porque para mí yo veo una gran diferencia en lo que fue la primera etapa.
En la primera etapa fue muy desgastante todo, porque ese retomar fue muy difícil. Y yo les quiero dar también un consejo a ustedes, que yo sé que en algún momento ustedes van a volver a la normalidad. Ya a meses nomás otra vez están de volver, ¿verdad? Que va a ser el año que viene. Y siempre es irse preparado para el cambio y no queremos aceptar ese cambio. Sin embargo, el retomar para usted tiene que ser un desafío, pero va a ser un desafío de que tenemos que ponernos las pilas, no es de ir y volver a estar nomás otra vez en ese ritmo online, en ese de presentarme y no presentarme, de irme y no irme, porque justamente las clases virtuales es ese, ¿verdad? Es que estamos muy dentro de nuestra zona de confort, estamos tranquilos, yo ahí bien, todo normal, me presento, hay días que entrego, hay días que no entrego, o sea, estamos muy en nuestra zona de confort, pero el año que viene sí, ya nos va a tocar salir de esa zona de confort y ahí ya tenemos que estar más despiertos, madurar. Sé que les va a costar mucho a lo mejor esa primera etapa, pero después me imagino que ya van a remontar, ¿verdad? Eh, Justamente el año que viene, en las prácticas también, ustedes ya van a necesitar estar más activos, porque se tienen que preparar para lo que va a ser su práctica educativa y se les va a presentar nuevos desafíos, entonces por ende tienen que ponerse lo mejor de ustedes para que puedan salir bien en esa práctica, ¿verdad? Y las clases híbridas del año pasado también a nosotros nos ayudó un poquito este año para que los chicos estén un poquito más avanzados, porque el año pasado nuestras clases híbridas fueron, una semana fueron virtuales y una semana ya fueron presenciales. Entonces, pues, pero fueron allá por septiembre, octubre, más o menos, ya al final del año otra vez, ¿verdad? Ya fueron poquísimos meses lo que ellos se fueron, semanas nomás luego, ¿verdad? Pero sí nos ayudó mucho para que ellos se adapten, ¿verdad? No así los niños que no fueron, ¿verdad? Porque era un acuerdo que se hizo con los padres de que hay chicos que si se querían ir, se firmaba el acuerdo y se iban, ¿verdad? Pero hay chicos que no, que desde este año recién se volvieron a ir después de 2 años de encierro. Entonces, a esos niños es lo que más les costó el adaptarse, el volver a entrar a lo que es el mundo educativo de forma presencial. Y a los jóvenes también la misma cosa. Yo, mis jóvenes del primer año con quien tengo psicología, por ejemplo, los que pasaron ahora al segundo, yo hay algunos que sí les conocía porque ya tuvimos clases presenciales, pero este año me tocó y ni les conocía, ni, e inclusive mis clases virtuales ni aparecían. Era presentar su trabajo nada más, pero cuando teníamos encuentros virtuales era apagar la cámara y nunca participaba, por ejemplo. Ese era un factor también muy negativo que muchos docentes sobrellevamos también con esa actitud de los jóvenes, ¿verdad? Porque muchas veces los padres nos exigían, tienen que dar clases, y nosotros nos presentábamos, estábamos presentes en las clases virtuales, pero eran los hijos los que nunca participaban. Y era el trabajo entregaban, pero en las clases virtuales nunca estaban presentes y no participaban, nunca ponían presentes y siempre eran alumnos que entregaban tarde sus trabajos y nosotros otra vez teníamos que estar detrás del alumno porque justamente era una exigencia también de parte de los directores de la institución de que estemos detrás del alumno, que tiene que completar, que tiene que entregar, ¿verdad? Por el tema de que estábamos en pandemia y que teníamos que ser flexibles con los chicos, ¿verdad? Pero también muchos jóvenes no daban su aporte ni nada, ¿verdad? O sea, estaban muy en su zona de confort. Pero sé que les va a gustar otra vez de vuelta el retorno. ¿Ustedes están de vuelta, profe, con este curso o solamente para práctica? No, solamente para la práctica. Y yo ¿Cada cuándo se espero, va? no sé, yo no estoy en la práctica, pero yo espero conocerlos el próximo año, aunque sea Buenas que me tardes, profe. saluden, ¿verdad? Y que trabajen con nosotros en la extensión. Allí siempre tengo la oportunidad de conocerles
porque estamos más cerca con esa tarea. Pero yo quiero contarles la experiencia de ustedes que son psicólogos, lo importante de la socialización. Yo estuve hace unos días en un curso de didáctica universitaria donde 40 profesionales estaban en el aula. Les costó tanto realizar el proyecto de extensión. Hice reuniones y reuniones para convencerles de lo importante que era realizar la extensión en una escuela. Encontré mucha resistencia. Había sido que ellos nunca se encontraron, ellos no se conocían. Y cuando ellos hicieron la extensión, lo único que me dijeron fue: gracias, profesora, porque pudimos conocernos. Se me quedó grabado porque los mejores recuerdos que tenemos generalmente son de nuestra formación, de los estudios, porque ahí hacemos amigos, encontramos a veces la pareja, ¿verdad? Y todo eso está bloqueado. Y encontrarse, yo les dije, entonces ahora ustedes van a poder hacer su reunión de EXA, porque o si no, no iban a conocerse. Cada uno viene de algún lugar. Es muy grave lo que sucedió en las relaciones interpersonales y nos va a costar empezar otra vez a hablar, a conversar, a tolerarnos. Pero es enriquecedor, y nosotros los que trabajamos con personas tenemos que ser capaces de comunicarnos. De lo contrario, nuestro trabajo no funciona. Tenemos que llegar a la otra persona de alguna manera. Y eso solo se puede lograr cuando estamos, como dicen los americanos, face to face, cara a cara, ¿verdad? Y cuando nos miramos. Y ahora yo no les veo porque no abren la cámara. Y hoy prácticamente es nuestra última reunión, como les dije, y después ya vamos a ir ajustando los detalles. Y un aplauso para Alcides, que ya abrió su cámara y entonces nos estamos conociendo. Renato también. Renato siempre está tan interesado en las tareas que por eso yo le conozco a él, porque él siempre me está preguntando algunos detalles, y eso también dice mucho del que se está formando, porque quiere decir que se preocupa, pero también se ocupa. No es que solamente se preocupa, me preocupo, pero nunca pregunto algo, por ejemplo. Y después María Luján, La Viña, que me contaron que está trabajando en un proyecto de extensión. O sea, yo les estoy monitoreando, no es que les desconozco totalmente. Y a algunos les conozco luego, como a Idalia, que es una excelente profesional, excelente alumna, y bueno, y va a ser también una excelente psicóloga dentro de poco. Y bien. Las limitaciones también, profe, yo voy a destacar un poquito, que muchas veces nosotros mismos nos ponemos esa limitación de cuando estamos en clases virtuales, de apagar la cámara, no actuar, o sea, no interactuar entre los compañeros. O sea, somos nosotros mismos los que nos cerramos a eso, ¿verdad? Y nos ponemos límites. Sin embargo, las clases virtuales o sea, se tendría que haber dado de una forma normal, compartir, interactuar, ¿verdad? Pero nosotros fuimos lo que siempre le pusimos mucha limitación a eso. Y por eso pasa a ser una desventaja otra vez eso. ¿Por qué? Porque muchas veces no compartimos, no queremos hablar, apagamos la cámara, no nos queremos presentar, o tenemos algo, alguna duda y preferimos nomás chatear así por mensaje donde nadie nos vea, no nos escuche, y ahí nomás. Entonces, por eso es que esa limitación, y mira que nosotros somos el equilibrio muchas veces para muchas personas, porque los psicólogos justamente eso es, cumplir ese rol, ¿verdad? De como seres humanos que somos, ¿verdad? Nosotros ser el sostén, ¿verdad? Porque cuando yo empecé también a trabajar,
muchas veces mi rol de psicóloga era la calma en la institución. Por ejemplo, vos sos la psicóloga y andamos, vamos a hacer la calma más o menos. Entonces, ustedes también, futuros psicólogos, ustedes van a hacer la calma para muchas personas, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes mismos luego se ponen esa limitación, se cierran, no van a poder ser la calma para otras personas, ¿verdad? Y nosotros vamos a trabajar con seres humanos. Nuestra profesión es la parte humanitaria y habla justamente de que primero tenemos que ser un buen ser humano y después ser un buen profesional, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que trabajar por nosotros mismos para poder sacarnos todas esas limitaciones. Y el año que viene ustedes se van a dar cuenta cuando vayan a trabajar, van a trabajar en frente a adolescentes. 20, 25 adolescentes en el aula van a estar, ¿verdad? Y ahí ustedes van a sacar lo mejor de ustedes como personas, ¿verdad? Pero ustedes van a llevar todos sus conocimientos a esos jóvenes. Pero para eso tienen que estar preparados ustedes mismos como personas y después ir a trabajar en otros, ¿verdad? Entonces, yo creo que también a partir de ahora tienen que empezar a pulirse también ustedes. Para eso justamente es la universidad, ¿verdad? Para que nos llenen de conocimiento y después nosotros vamos a llevar a la práctica todo lo que aprendimos en la universidad. Y no se cierren. Y el profesional y el alumno que va para buen camino siempre se le nota, es responsable, es activo, es curioso, pregunta, se le nota ese entusiasmo, ¿verdad? Sin embargo, siempre vemos también el compañero apático, apagado, el indiferente, el que está por estar nomás, el que no quiere compartir, el que no habla. Pero sí, el año que viene ya les va a tocar verse cara a cara, entonces ya tienen que ir preparándose para que no les sea muy chocante ese encuentro de vuelta. Muy bien, muchísimas gracias, profesora Lisa. Yo cuando empezaron las clases virtuales pensé que los estudiantes iban a avasallarnos con su canal de YouTube, con toda la tecnología. Al final, yo me encuentro que hasta yo ya tengo canal de YouTube y entonces otros alumnos no tienen todavía. Y ustedes ya tienen que tener todito eso. Tienen que tener todas sus redes, tienen que grabar pequeños podcasts porque ustedes van a trabajar con esos chicos. Y si nosotros que ni conocíamos, tuvimos que estudiar, tuvimos que ponernos, ustedes pueden porque ustedes nacieron con la tecnología. Así que agradecemos a la profesora Lisa que compartió. A lo mejor el año que viene muchas personas van a estar haciendo su práctica docente con ella en los colegios y ya la conocen, les va a ayudar y yo ya no voy a estar con ustedes en este momento, pero con la profe de práctica ustedes van a trabajar lo que nosotros pudimos hacer y como dijo María Idalia, ustedes van a ser también como los chicos que van a encontrar muchos contenidos que quizás necesitan afianzar, que necesitan profundizar. Y para eso estamos nosotros los docentes. El que está interesado y llega, pregunta, y los que prácticamente vivimos en la facultad estamos allí siempre para ayudar, para orientar. Así que cuando me vean me dicen, profesora, ayúdame con mi plan, ayúdame y yo les voy a ayudar sin ningún problema. Así que vamos a nivelarnos rápido el año que viene y ustedes van a salir excelentes profesionales. Además, con la experiencia de haber trabajado en la virtualidad. Bien, con esto queremos cerrar con la profesora Lisa que nos mostró cómo se trabaja en la presencialidad y cómo también los profesores tuvieron que, dicen en un término, ayornarse, ¿verdad? Para poder adecuarse a la necesidad. Y ese es un profesor, el que enfrenta el desafío, el que tiene un poder creador, trata de solucionar los problemas, ese es un maestro. Y ustedes van a ser buenísimos maestros también. No me van a defraudar. ¿Sí? Muy bien. Si alguien quiere compartir algo, preguntar, este es el momento.
y nos acercamos a una fecha muy especial para ustedes y para todos nosotros que ya tenemos varias primaveras encima, ¿verdad? Recibir a la estación de la primavera, de la juventud. Este es un país con mayoría de gente joven, un país que necesita apostar a los jóvenes, necesita que los jóvenes también trabajen más, estudien más para poder sacar adelante a nuestro país, ¿sí? Y seguro que nos vamos a encontrar por la facultad porque he visto que hay un programa para ustedes preparado. Vengan y vamos a conocernos, que es la oportunidad de conocernos, ¿sí? Personalmente. ¿Está? Muchísimas gracias. ¿Nadie tiene alguna pregunta? ¿Quiere compartir algo para que vayamos cerrando y también ustedes puedan descansar? Más bien, profe, permiso, es agradecerle a la profesora Noemí Elisa, ¿verdad? Por haber compartido con nosotros sus sapiencias, ¿verdad? Que para nosotros es demasiado importante adquirir también ciertas experiencias de parte de ella para que nosotros podamos manejar el día de mañana si estamos en aula, ¿verdad? Muchísimas gracias y un placer tenerte con nosotros, profesora, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por darme también esta oportunidad de compartir mis conocimientos. Espero que les haya servido de algo y cualquier cosa también estoy a las órdenes. Yo voy a ayudarles si es que necesitan, porque también en algún momento estuve en esa situación de ustedes, en el que también estaba confundida, no sabía hacia dónde ir, pedíamos ayuda. Inclusive en aquella época solas nos veíamos porque siempre era individual, después en aquel entonces, al año siguiente ya se modificó, ya se podía hacer las prácticas dual, pero a mí me tocó hacer sola mis prácticas, entonces sí, es un desafío, pero no tengan miedo. Todo desafío que uno se le presenta en la vida es para que ustedes crezcan como profesionales, como personas también. Les va a ayudar muchísimo a mí gracias a eso. Me abrió muchísimas puertas en el ámbito laboral. Yo gracias a esa experiencia que viví en esa práctica conseguí trabajo. A mí me sirvió muchísimo, por eso siempre cuento mi experiencia de que para mí fue algo, un cambio a nivel profesional, porque yo estaba en el tercer año cuando eso no sabía todavía si me iba en el clínico, si me iba en forense, si me iba en laboral. Y cuando empecé a hacer mis prácticas educativas, ahí me di cuenta que sí, me gustaba mucho lo que era la parte de lo que es trabajar con los adolescentes, con los niños, y ahí me enfoqué, ahí me quedé y ahora estoy acá. Tengo mi consultorio privado, como les había comentado, y me encanta trabajar con niños y con adolescentes. Realmente me enfoco más hacia eso. Que para ustedes también va a ser una experiencia buenísima. No tengan miedo, porque yo sé que van a aprender muchas cosas en esta práctica. Y les deseo mucha suerte, éxito, chicos, y espero verles dentro de poco. A lo mejor sí en algún momento soy tu profesora en su práctica y nos encontramos y sin problema les voy a estar orientando. Y muchísimas gracias también, profe Raquel, por esta oportunidad, y cualquier cosa también estoy a las órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos y buen descanso. Nosotros seguimos trabajando porque la tarea está en la plataforma y vamos a seguir teniendo por lo menos 2 clases y luego, como les dije, voy a trabajar con la gente que no entró a la plataforma, que no hizo la tarea y que tenemos que ayudarles para que puedan terminar el año académico, porque ese es el objetivo final, que nadie se pierda por el camino, ¿sí? Muchísimas gracias a todos, que pasen Gracias, una buena noche. gracias a ustedes, profe. A vos también, Alcides. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Adiós.